Bien, recordará el viernes pasado, durante la inauguración de las sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei prácticamente cerraba su discurso convocando a los gobernadores a firmar el denominado Pacto de Mayo para el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba. Ya hay adhesiones, vamos a estar hablando de eso. Va a haber reuniones durante la semana con gobernadores en Casa de Gobierno. Vamos a analizar este pacto que anunció el presidente nacional. Facundo Lejavsky es analista político, es director de la consultora Opina Argentina. Facundo, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo muy bueno, bien. Vamos a comenzar ya a analizar lo anunciado por el presidente Javier Milei el viernes pasado, este denominado Pacto de Mayo, provincia de Córdoba, 25 de mayo, pero para eso falta aún, por eso va a haber varias reuniones. ¿Tu primera visión de este anuncio? Bueno, a ver, es un recurso que tiene todo presidente, la convocatoria al resto de los sectores, sobre todo en un momento fundacional de su gobierno. Si los primeros, estamos hablando de un gobierno que todavía no tiene 3 meses de funcionamiento, a un acuerdo con los otros sectores y tratar de definir algunos acuerdos básicos entre los argentinos, que por otra parte es algo que es una demanda de la sociedad argentina desde hace mucho tiempo. Uno, cuando hace estudios de entrevistas de mayor profundidad, los famosos focus group, es decir, cuando uno sale de la encuesta tradicional, la gente recurre mucho a esa frase común de que se pongan de acuerdo, que tiren todos para el mismo lado. A veces es difícil, porque a veces hay momentos de mucha tensión política y entonces es difícil que los políticos cedan posiciones y se pongan de acuerdo, pero desde ese punto de vista y teniendo en cuenta lo conflictivo que fueron los primeros 60 días de la relación entre el presidente y el Poder Legislativo, creo que es interesante que el presidente plantee la idea de un acuerdo. Yo te diría, es lo más novedoso del discurso del día viernes, más allá obviamente del enfrentamiento que tiene el presidente con una parte muy importante de la política, que tiene que ver también con el lugar del cual él surge de la antipolítica. Entonces, es lógico verlo en este lugar. Yo ahí te diría, tendríamos que pensar cuáles son las oportunidades que hay para que esta vez esto suceda y cuáles son los inconvenientes para que esto suceda. Si querés, hacemos ese caminito. Pero claro que sí. Seguramente después vamos a retomar todo esto que tiene que ver con, por supuesto, los acuerdos previos que va a haber, que bien contaba Pablo, sabemos que también hay una reunión previa de gobernadores, pero Facundo, ¿qué análisis haces vos un poco general, ¿no?, dentro del cual está esta convocatoria del discurso que hemos visto el viernes? Bueno, yo diría lo siguiente, un presidente como Milei llega con 2 características principales. Una, ser el presidente más votado aún en una instancia de balotaje, desde el retorno de la democracia hasta acá, quizás solo superado por Perón del 73. Y otra, ser el presidente más débil en términos de recursos político-institucionales. No tiene gobernadores, no tiene intendentes, tiene apenas un puñado de senadores y un bloque muy pequeño de diputados. Entonces eso lo pone en una situación de mucha debilidad frente al legislativo. Por lo tanto, muchas opciones no tiene. Es decir, es muy difícil en un sistema republicano como el argentino pensar que es posible profundizar un proceso de cambios económicos, culturales y sociales como el que se plantea el presidente si no tiene algún mínimo acompañamiento del Congreso. Y acá también hay que decir otra cosa. En el Congreso está reflejada también la posición de los gobernadores, porque en un país federal como el nuestro, nosotros sabemos muy bien que cada gobernador en su territorio tiene una influencia decisiva en el armado de las listas. Por lo tanto, los senadores y los diputados en muchos casos o le responden al jefe partidario provincial o le responden al gobernador de la provincia. Por lo tanto, hay que pensar que si uno quiere un acuerdo sostenido de largo plazo para que los cambios en Argentina de una vez por todas tengan una sostenibilidad en el tiempo y no cambien gobierno a gobierno, es necesario que todos los actores estén sentados alrededor de la mesa. ¿Cuál es la oportunidad que yo veo y cuáles son las dificultades que yo veo? Creo que la Argentina nunca pasó un momento como este en términos de un terremoto tan fuerte sobre el sistema político. Nosotros veníamos acostumbrados a, digamos, el funcionamiento más tradicional entre peronismo y radicalismo, que después fue evolucionando hacia las 2 coaliciones, la coalición kirchnerista y la coalición antikirchnerista o no kirchnerista, que hegemonizaba Juntos por el Cambio. Bueno, eso hoy es tierra arrasada. No es que no queda nada, pero todos los actores que quedaron, tanto los representantes de Juntos por el Cambio
como los del propio peronismo han quedado muy debilitados. ¿Por qué? Porque la sociedad ha decidido elegir a un presidente que proviene de ninguna fuerza política, proviene de ningún partido político, porque La Libertad Avanza es una creación del propio Javier Milei, es un instrumento, es un partido instrumento, una herramienta para llegar al poder, pero de alguien que es un outsider de la política. Entonces, la política es tierra arrasada, por lo tanto, la política está desconcertada, no sabe qué hacer. No tiene un programa claro para oponerse a las propuestas que tiene el presidente. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad para sentar a los actores alrededor de la mesa y decir, bueno, si me eligieron a mí, es porque la sociedad está desconforme con ustedes, tiene una desconformidad con la política, por lo tanto, muchachos, sentémonos alrededor de, muchachos y muchachas, sentémonos alrededor de la mesa y veamos qué puntos podemos encontrar de acuerdo, en qué podemos consensuar para que la Argentina salga de una vez de este proceso de inestabilidad que, domina la economía argentina desde hace muchos años. Hace 12 años que no crecemos, tenemos la inflación más alta, una de las más altas del mundo. En un mundo donde la inflación no es un problema, la Argentina no tiene. Quiere decir que algo de responsabilidad los argentinos tenemos en eso. ¿Cuáles son los problemas que yo veo para esto? Primer problema, a la Argentina le cuesta encontrar esos puntos de encuentro. Hay países donde incluso con presidentes que tienen los mismos niveles de enfrentamiento, líderes políticos que tienen las mismas diferencias en términos políticos e ideológicas que acá en Argentina, hay una cultura cívica del encuentro, del diálogo, de ponernos de acuerdo en algunas cosas que Argentina no la tiene y no la ha logrado, salvo con algunos temas muy puntuales, como por ejemplo la defensa irrestricta de la democracia después del año 83 a esta parte. Entonces, tiendo a veces a ponerme escéptico y decir, ¿por qué esta vez sí? ¿Por qué esta vez sí nos pondríamos de acuerdo? El otro tema es el nivel de enfrentamiento que recorre la relación entre el presidente y el sistema político en su conjunto. Entonces, el presidente es un presidente que en su genética, y cuando digo en su genética, claro, siempre no biológica, sino política, tiene el enfrentamiento a lo que él denomina la casta. Uno podría decir, en Washington Trump lo llama el establishment de la política, en cada país le ponen un nombre distinto. Él tiene en su genética el enfrentamiento con este sector. Vos decís, ¿eso sería un problema? ¿Es la primera vez que dos sectores que se enfrentan después se terminan poniendo...? No. ¿El problema cuál es? El problema es que un acuerdo en general requiere que los sectores que se sienten alrededor de la mesa, todos cedan algo. Todos tienen que ceder algo. Cuando uno piensa en el Pacto de la Moncloa en España, todos ceden algo. Entonces la pregunta es, el presidente... Después vemos los demás, porque también es importante, no es solo el presidente, pero digo, el presidente como el que promueve esta instancia de sentarse todos alrededor de una mesa. ¿Cuántos de esos 10 puntos está dispuesto a ceder, por un lado? ¿Y cuántos otros puntos de los demás está dispuesto a incorporar? Fíjate, Facundo, un punto importante luego de este anuncio por parte del presidente Javier Milei de los apoyos a este denominado Pacto de Mayo, llega por parte del sector empresarial. Y aquí vamos a compartir ya mismo los apoyos a diferentes organismos de empresarios que están justamente apoyando este pacto. Rápidamente, fíjate, la Asociación de Bancos Argentinos no es... un dato para no tener en cuenta: Unión Industrial Argentina, Confederación de la Mediana Empresa, Asociación Empresaria Argentina, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, son todas empresas realmente muy importantes. Hasta aquí el sector empresario. Veamos qué gobernadores confirmaron justamente que estarán firmando, o por lo menos estarán ese 25 de mayo en la provincia de Córdoba. Martí Llora, Córdoba, donde se va a firmar el 25 de mayo este pacto. Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Jorge Macri de la ciudad de Buenos Aires, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Alfredo Cornejo de la provincia de Mendoza. Sí, justamente gran parte de los gobernadores que decíamos van a estar por lo menos escuchando, ¿no?, las propuestas. No sabemos todavía, no han tomado una posición sobre si van a firmar o no, pero sí escuchando las propuestas. Otro de los gobernadores, Leandro Cetero de Chaco, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Ignacio Torres de Chubut, Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta. Justamente gran parte de estos gobernadores habían mostrado esa preocupación y esa necesidad del diálogo y del intercambio. Exacto. Bueno, más gobernadores, el de Jujuy, Carlos Adir, Marcelo Rego de la provincia de San Juan, Claudio Poggi, provincia de San Luis, Hugo Pasalacqua, provincia de Misiones, Rolando Figueroa de la Patagonia, provincia de
Neuquén. Bueno, allí la lista de gobernadores, justamente, que están mostrando su posición ante este pacto anunciado por el presidente Javier Milei. Las cámaras empresarias que recién enumeramos, Facundo, bueno, son apoyos importantes, ¿no? A muy pocas horas de anunciado este pacto. Son apoyos importantes, por eso digo que hay una oportunidad, hay que construir confianza para sentar a los actores alrededor de la mesa y siempre tener en cuenta que si la perspectiva es construir... A ver, todo presidente cuando llega tiene una tarea. Primero, pasar de ser una coalición electoral a una coalición de gobierno, ¿no? Entonces, una coalición de gobierno se puede construir con un liderazgo político hábil, por supuesto, y resultados económicos después, ¿no? Menem tuvo una coalición de gobierno que lo sostuvo. El kirchnerismo tuvo una coalición de gobierno que lo sostuvo. Yo acá lo que estoy planteando es, si el acuerdo es para construir una coalición de gobierno, es probable que con muchos de estos apoyos alcance. El problema es si uno quiere construir cambios de más largo plazo y que la Argentina no vuelva a repetir la historia de los bandazos, ¿no? Claro. De ir hacia un lado o hacia el otro. Si uno quiere hacer cambios sostenibles en el tiempo, por ejemplo, habría que agregar a esas asociaciones empresarias asociaciones del mundo del trabajo. Deberían estar ahí sentados en la mesa. Que no significa que estén de acuerdo con el contenido del pacto inicial. O sea, los 10 puntos. De los 10 puntos, pero sí que sientan que tienen la posibilidad de decir, bueno, yo tengo un punto para sumar, yo tengo medio punto para sumar. Claro, sí. ¿Los 10 puntos tienen margen de negociación? Esa es la pregunta, eso no sé. Yo creo que ahora va a venir la construcción, como se denomina de la ruta crítica hacia el 25 de mayo. Es decir, cómo se van a ir construyendo los acuerdos y los consensos para llegar a ese punto. El otro punto que hay, que es un elemento también trascendental, que no se pone sobre la mesa explícitamente, es el acuerdo fiscal entre presidente y gobernadores. Los gobernadores van a estar en tanto y en cuanto haya un acuerdo que les permita a ellos resolver algunas de las cuestiones fiscales muy acuciantes que están ahogando las arcas provinciales. Entonces ahí hay una base material para el acuerdo. Ahora, yo creo que hay algo interesante que también es una oportunidad para discutir, siempre y cuando obviamente el presidente esté dispuesto a propiciar ese ámbito. Creo que el presidente es de los últimos tiempos uno de los presidentes que más fuertes convicciones ideológicas tiene. Es decir, es un presidente que en ese sentido es transparente, todos sabemos qué es lo que quiere. Aparte, hasta se define sus posiciones en términos teóricos y prácticos. Dice, yo soy anarcocapitalista, yo, como no se puede ser anarcocapitalista en esta etapa, en este estadio de la humanidad, soy minarquista. Es decir, define con mucha claridad qué es lo que quiere él en torno a la sociedad, el rol que tiene que jugar el Estado, y eso creo que habilita también a que de otros lados, donde piensan distinto a él, también se pueda discutir en esos términos. Es decir, que no sea solo un toma y daca en términos de intercambio material, dame tanto de coparticipación, te doy tanto impuesto a la ganancia, que está bien esa discusión, sino que también se pueda discutir cuánto Estado hay, porque ese puede ser también un punto de encuentro en el sentido de decir, bueno, no sé, estoy pensando, para el presidente quizás no tiene que el Estado hacerse cargo de las universidades públicas. Supongan, no sé, estoy pensando, debería ser más explícito. Y por ahí para el radicalismo, una parte del radicalismo, el Estado, bueno, eso se puede discutir, la educación es un punto a discutir, hasta dónde tiene, porque el presidente habilita esa discusión desde el punto de vista que él plantea la reducción del Estado en su volumen que ocupa en la economía, pero también en sus funciones. Bueno, quizás hay una parte del sistema político que no está de acuerdo con esa reducción, pero no a veces puede ser por privilegio, por uso de los recursos públicos, como lo señaló bien el presidente el otro día, que creo que interpeló a una parte importante de la sociedad. Pero a veces alguien no está de acuerdo porque cree que en términos de sus convicciones políticas el Estado se tiene que hacer cosas que otra parte de la política cree que no. Sí, entonces, o de organización, como las provincias, que se plantea un modelo donde las provincias tienen que hacerse cargo de sus propios recursos y, digamos, el Estado dice, bueno, con participación o sin participación. O sea, justamente la comparticipación. Entonces, bueno, ese puede ser un espacio donde se puedan discutir un nivel más material, que siempre va a estar en toda discusión. Claro. Siempre detrás de toda discusión, nosotros decimos, siempre detrás de toda discusión ideológica hay una línea presupuestaria,
Pero que no sea solo la línea presupuestaria, porque si no es el contubernio, es el acuerdo, decir, tomá, yo te doy 2, vos me das 4. No, que también se puede discutir en profundidad, es decir, ¿qué va a ser de la Argentina, de su sociedad? ¿Cuánto mercado vamos a tener? ¿Cuánto Estado vamos a tener? Y también entender que no hay una sola sociedad, que la sociedad es diversa, que a veces apoya mayoritariamente a un proyecto, a veces esos apoyos cambian, y en ese cambio de apoyos lo ideal que es que la política construya estabilidad. Es decir, que se construya una estabilidad, que los cambios, cuando cambia el gobierno, cuando cambia el signo político, sean marginales y nos hagan a los ciudadanos tener los menores niveles de zozobra posibles. Facundo, gracias por haber venido.